Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver el tema de difteria. Vamos a ver la enfermedad que provoca el bacilo llamado Corynebacterium diphtheria. Es una enfermedad que ha disminuido en frecuencia, sin embargo en algunas zonas pues sigue siendo frecuente, ¿de acuerdo? Para empezar, vamos a ver las características estructurales de este microorganismo. El Corynebacterium diphtheria es un bacilo pleomorfo, es de tipo gram positivo y que se tiñe de forma irregular, por lo tanto no es tan fácil encontrar este microorganismo por medio de microscopía. Pueden ser aerobias o anaerobias facultativas inmóviles, son catalasa positivos, ya vimos en el video de Streptococcus pyogenes qué significa esto. Poseen una pared celular que contiene moléculas como arabinosa, galactosa, ácido mesodiaminopimélico, que se abrevia mesodap, y en la mayoría de las especies del género Corynebacterium van a tener ácido micólico en su pared. Con respecto a otras características, Corynebacterium diphtheria es un bacilo no ácido resistente, es decir, no podemos teñirlo con tinción ácido alcohol resistente. Se observan gránulos metacromáticos, que son gránulos que van a tener un color diferente al color del colorante en el interior de sus células. Van a fermentar carbohidratos con la producción de lactato. Algunas especies requieren complementos lipídicos, o también llamados cepas lipofílicas, para su crecimiento. Esto es importante ya que la localización de Corynebacterium diphtheria va a ser principalmente en sitios ricos en lípidos, como por ejemplo la vía respiratoria o incluso el corazón, que el corazón sabemos es una estructura con un gran contenido de lípidos. Son ubicuas en plantas y animales, es decir, no presentan infección en estos. Colonizan normalmente la piel, el aparato respiratorio superior, el aparato digestivo y el genitourinario en el ser humano. De acuerdo a su función morfológica, vamos a dividirla en 4 biotipos, de acuerdo también a sus propiedades bioquímicas, bioquímico-morfológicas, que van a ser del tipo Belfanti, Gravis, Intermedius y Mitis. La mayor parte de las bacterias que provocan enfermedades en el ser humano son de biotipo Gravis y Mitis. Ahora, con respecto a la toxicidad de la bacteria, vamos a ver que el principal agente tóxico de la bacteria va a ser la toxina diftérica. Es su principal factor de virulencia, es decir, el que más actúa dañando al ser humano, y se produce generalmente en el sitio de la infección y se dispersa a través de la sangre, es decir, genera una respuesta sistémica por medio de la toxina cuando es detectada por el sistema inmune. Es codificada por el gen TOX que se introduce en las cepas de Clostridium diphtheria mediante un bacteriófago lisogénico. Un bacteriófago lisogénico es una bacteria que entra a una célula, muere, pero libera su material genético y otra bacteria en el ambiente lo capta, y de esta manera pueden ir evolucionando. Poseen 3 regiones funcionales esta toxina diftérica, que va a ser una región de unión al receptor, una región de translocación en la subunidad beta y una región catalítica de la subunidad alfa. La región de translocación se inserta en la membrana endosomal y facilita el movimiento de la región catalítica hacia el citosol por medio de la unión a la toxina, a la célula del organismo anfitrión, en este caso, y como ya vimos, solamente el ser humano. La subunidad A, que es la subunidad más importante, va a finalizar la síntesis de proteínas de la célula al inactivar el factor de elongación 2, que como recordarán en las clases de bioquímica, el factor de elongación 2 participa durante el proceso de traducción del RNA. Durante la traducción del RNA, este factor de elongación es necesario para terminar de, madurar la proteína. Cuando el factor 2 está inhibido, la proteína va a tener alteraciones en su conformación. Esta molécula del factor de elongación 2 es una exotoxina. Con respecto a la epidemiología, la difteria, como les decía, es una enfermedad de distribución universal con menor frecuencia en los últimos años, pero que se mantiene muchas veces en portadores asintomáticos. El ser humano es el único reservorio conocido de esta bacteria, siendo portador en la orofaringe y en la piel. Esta bacteria se transmite de persona a persona mediante la exposición respiratoria
Y la enfermedad se observa en personas que no han sido vacunadas, principalmente en zonas alejadas de la urbanización o en zonas de hacinamiento donde no hay hábitos de inmunización, como por ejemplo una guardería, un centro militar. Y es importante saber que se puede presentar en niños y adultos, y sobre todo niños y adultos que tienen un sistema inmune comprometido. La difteria principalmente se presenta en niños, aunque es importante saber que también puede presentarse en adultos, y de hecho en el adulto generalmente tiene unas consecuencias un poco más graves, ya que presenta tropismo la bacteria, es decir, movimiento hacia órganos más específicos como corazón y cerebro. ¿Cuáles van a ser los determinantes de la infección clínica? Van a ser 3: el lugar de la infección, el estado inmune del paciente y la virulencia del organismo. El lugar de la infección pues generalmente es el sistema respiratorio, que como les mencionaré puede presentarse en otras zonas. El sistema inmune del paciente, ya que pacientes inmunocomprometidos tienen mayor riesgo de contraer la enfermedad. Y la virulencia del organismo. Como les mencioné, hay diferentes biotipos de Corynebacterium diphtheria y por lo tanto puede haber diferente grado de virulencia. Difteria puede afectar la vía respiratoria y de hecho su sitio preferente, aunque cuando la toxina diftérica pasa a torrente sanguíneo puede irse directo al corazón y causar síntomas específicos en este órgano, como veremos más adelante. La difteria respiratoria. Para que la bacteria logre infectar va a necesitar por lo menos 2 a 4 días de periodo de incubación. Los microorganismos se multiplican en el interior de las células epiteliales de la faringe, produciendo un daño grave. Su inicio es abrupto y se caracteriza por malestar general, es decir, síntomas constitucionales que pueden ir desde cefalea, fiebre, astenia, dinamia. Además van a presentar dolor de garganta, dolor al pasar los alimentos, dolor incluso al realizar alguna actividad física por mínimo que sea. Van a presentar faringitis exudativa y, como les mencioné, febrícula o fiebre. Se forma una pseudomembrana sobre la faringe. Esta pseudomembrana es la característica más importante de esta enfermedad. Esta pseudomembrana se compone de bacterias, linfocitos, células plasmáticas, fibrina y células muertas, es decir, material de desecho. Puede extenderse hacia nasofaringe y laringe, es decir, la membrana puede tener diferentes localizaciones a lo largo del tubo respiratorio. Se adhiere a este tejido y es difícil de desprender, se agarra y se agarra en serio. O sea, no es de que está guanguita o lo que sea, no, es una bacteria que se agarra fuerte y no se suelta. Esto no siempre lleva sangrado, aunque se ha llegado a ver algunos casos en los que ocurre. Sin embargo, no es frecuente que esta pseudomembrana presente sangrado. Y tras alrededor de una semana, en caso de que no se trate, la membrana se desprende y se expulsa por medio de la tos. Es importante saber que no debemos llegar a esto, no debemos llegar al momento de que la membrana se desprenda por sí sola. Si se puede dar el tratamiento que veremos más adelante, puede disminuir el tiempo de duración de la membrana en la vía respiratoria. Aquí vemos una vista de la vía respiratoria alta de faringe, principalmente, en la que vemos en la imagen de la izquierda una membrana, y en la imagen de abajo vemos una membrana un poco más grande y se ve muy adherida. O sea, ustedes la ven así y dicen, no es tan fácil de quitar esto. Por lo tanto, pues si no saben qué hacer con esto, mejor refiéranlo. Además de que cuando, por ejemplo, en Estados Unidos se llega a presentar un caso de difteria, pues se tiene que alertar al CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades. Entonces es importante esta enfermedad. Y en la imagen de la derecha vemos que el principal síntoma de esto va a ser la tos y el dolor de garganta, que es un dolor que describen es durísimo. Además, pueden llegar a presentar linfadenopatía muy importante a nivel de los ganglios cervicales, y pueden tener incluso oclusión de la vía aérea por el tamaño al que llegan a tener estos linfonodos. Con respecto a la membrana, como les mencioné, son principalmente detritos celulares, son polimorfos, son fibrina, son linfos, son muchísimas cosas que se van desechando, pero que por alguna extraña razón se adhieren a la mucosa respiratoria y no se sueltan.
Con respecto a las complicaciones pueden afectar tanto corazón como sistema nervioso. En corazón el cuadro se va a presentar principalmente por miocarditis alrededor de 1 o 2 semanas después del inicio de la enfermedad. Los síntomas pueden aparecer de forma aguda o más lento hasta generar insuficiencia cardíaca congestiva por la disminución de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, además de arritmias y muerte. La neurotoxicidad genera neuropatía que inicialmente se limita a toda la zona de daño, lo que es paladar blando, faringe, laringe, pero posteriormente puede condicionar incluso una parálisis oculomotora y ciliar, que puede evolucionar a una neuritis periférica que va a traer consecuencias neurológicas bastante importantes al paciente. Aquí vemos una imagen de un corte histológico de corazón en el que se aprecia infiltrado de tipo mononuclear. Vemos principalmente el predominio linfocítico. Y es importante ver que las fibras cardíacas ya ni se ven por el infiltrado. Esto es representativo de la miocarditis que puede causar difteria. Con respecto a la difteria cutánea, la difteria cutánea se adquiere a través de una solución de continuidad de la piel y por contacto con personas infectadas. No es una vía de infección muy común la vía cutánea, sin embargo pues se llega a presentar en zonas donde la difteria aún es importante, como por ejemplo en algunas zonas de Asia o África. Se forma una pápula en la piel que evoluciona a una úlcera crónica, que en muchas ocasiones se puede hallar impetiginizada. ¿Qué significa esto? Que puede tener la presencia de aureus o de piógenes en la lesión. Aquí vemos una lesión de Corynebacterium diphtheria, vemos una úlcera bastante grandecita, con material necrótico en el centro. Vemos que es una úlcera más o menos de unos 3 o 4 centímetros, bastante grande. Con respecto al diagnóstico, el examen microscópico es inespecífico, como les mencioné, muchas veces no tiñen muy bien estos bacilos. La formación de gránulos metacromáticos en las bacterias de azul de metileno también puede ayudarnos al diagnóstico. Se deben llevar a cabo cultivos en medios no selectivos como agar sangre y selectivos como el agar cisteína telurita o el medio de cultivo Tisdale o el agar colistina ácido nalixídico. La telurita ayuda como medio de cultivo ya que inhibe el crecimiento de la mayor parte de bacterias respiratorias y bacilos gram negativos y se reduce principalmente por Corynebacterium diphtheria, es decir, elimina tantos microorganismos que Corynebacterium tiende a crecer en este tipo de cultivo. Y la agregación de la cisteína por la actividad de cisteinasa de Clostridium de Corynebacterium diphtheria genera un halo pardo alrededor de las colonias, y esto es bastante característico de la enfermedad. La identificación de Corynebacterium se puede realizar por la presencia de la cisteinasa, como les mencionaba, y la ausencia de piracinamidasa, y de hecho la identificación definitiva se realiza por medio de pruebas bioquímicas o por medio de una PCR. La PCR es el método más importante, más específico, sin embargo no está al alcance de muchos centros. Y la prueba de ELEC, que es un análisis por inmunodifusión in vitro, también emplea una antitoxina específica, sin embargo esto tampoco es llevado a cabo con mucha frecuencia. Con respecto al tratamiento, el tratamiento principal va a ser la antitoxina diftérica para neutralizar la exotoxina que está en el torrente sanguíneo. Esa toxina diftérica que se acuerdan inhibe el factor de elongación 2 y por lo tanto altera la síntesis de proteínas. También se puede utilizar penicilina o eritromicina para eliminar a la bacteria, no a la toxina, y acabar con la producción de toxina aunada a reposo en cama. Además, el paciente se debe aislar y mantener en algunos centros en cuarentena. Debe haber permeabilidad de la vía aérea y con la posterior vacunación del paciente después del periodo infeccioso. Con respecto al tratamiento, quiero mencionarles que los síntomas no se van a curar rápido, ya que la toxina entra al torrente sanguíneo y es difícil de eliminar. La antitoxina diftérica se tarda un poco en neutralizar esta toxina. Como método de prevención, y ya para terminar, la difteria se previene mediante la vacunación de la población, ¿de acuerdo? Generalmente se aplica junto con otras vacunas, otras vacunas para otros virus. Y es importante que los niños reciban esta vacuna junto con, como les dije, tétanos y tosferina a los 2, 4, 6, 15 y 18 meses de vida, así como a los 4 y 6 años los refuerzos. Se recomienda la administración de dosis de recuerdo con el toxoide diftérico combinado con el toxoide tetánico cada 10 años.
Y esto es importante ya que la prevención es el método más importante para en algún momento tal vez eliminar esta enfermedad, ¿de acuerdo? Entonces eso es todo por ahora, espero les haya gustado el video. Si les gustó pueden suscribirse, espero que les haya sido de ayuda y pueden ver más videos en este canal, ¿de acuerdo? Nos vemos pronto, que estén muy bien, chao.